En el siglo XVI algo ocurrió en la ermita del Tepeyac. Algo ocurrió. Recuerden lo que dice el Nícar Mopogua, y aquí me voy al texto del Nícar Mopogua. No me voy a meter con el problema de los autores, no me voy a poner en la disputa del 56, no me voy a meter en eso porque eso implicaría otra clase. Ahorita vamos a ir al contenido del Nícar Mopogua, eso es lo que importa en realidad. El texto se escribió no para que los destinatarios se pusieran a hacer análisis del Nícar Mopogua. El texto se escribió para dar sentido a una práctica en torno a dos cosas: a un templo, la ermita del Tepeyacac, a una imagen, y en el templo de la ermita del Tepeyacac al cerro del Tepeyacac. Y vamos a entrarle aquí. ¿Qué dice el texto? Bueno, el texto empieza con una problematización muy interesante. Pone una fecha en la cual tiene lugar ese acontecimiento y dice a 10 años de que cayó. No lo dice así, dice a 10 años de que el escudo y las flechas descansan. Es decir, de que México Tenochtitlan fue tomado a 10 años. Entonces, si México Tenochtitlan fue tomado el 13 de agosto de 1521, estamos suponiendo que el acontecimiento de las apariciones de Tonantzin Guadalupe es en 1531, a 10 años de que cayó México Tenochtitlan. Entonces, ¿qué es lo que hacen los autores? Una contextualización histórico-política. El referente es la caída de una gran civilización. A 10 años de que cayó esta civilización, el nodo, algunos dirán opresor, sí, también, el nodo de una civilización como la náhuatl, tiene lugar en el Tepeyacac la irrupción de algo relevante. Pero fíjense que la irrupción de ese algo relevante en el 1531 tiene un contexto muy importante. Dice el texto que venía un hombrecito, en realidad dice el texto un digno y reverenciado hombrecito llamado Juan Diego. Recuerden que el tzin en náhuatl significa diminutivo, pero es reverencial dignificativo, no es un peyorativo. Por eso yo siempre traduzco como digno y reverenciable Juan Dieguito, digna y reverenciable Tonán, nuestra madrecita, nuestra digna y reverenciable madrecita, y también Calzontzin, nuestro digno y reverenciable señor Calzón. ¿Sí ven? Aunque se ría el niño, pero pues así es el asunto. Bien, entonces, ¿qué tenemos en el Nícar Mopogua? Antes de que irrumpa la aparición de Tonantzin, vean lo que sucede. Viene un hombre que pasa por el Tepeyacac, sospechómetro. ¿De dónde viene Juan Diego, según el relato? ¿De dónde? De Cuautitlán. Imagínense lo que significaría siglo XVI, venir desde Cuautitlán al Tepeyacac. ¿Cuántos se quieren aventar ustedes? Bueno, muy largo. Debió haber salido él de madrugada, porque cuando llega al Tepeyacac, ¿qué dice el texto? Cuando empieza a clarear el día. ¿Sí ven? Juan Diego entonces viene desde Cuautitlán. Por coincidencia pasa por el Tepeyacac justo cuando clarea el día, cuando viene el alba, los primeros rayos del sol. Bueno, todo eso es simbólico. Cuautitlán es un lugar simbólico, el lugar de las águilas, el lugar de los hijos del sol, el lugar del pueblo que fue destruido, y pasa por el Tepeyacac. El Tepeyacac, ¿qué significa el cerro en el mundo indígena? Esa es la pregunta fundamental. ¿Por qué no se le apareció en la llanura? ¿Por qué no cuando iba ya en un cayuco allí por una trajinera se le apareció allí caminando en el lago Tonantzin a Juan Diego, en lo que sobraría del lago? ¿Por qué justo en el cerro? Y no en cualquier cerro, sino justo en un cerro donde ya había un culto de sustitución. ¿Qué pasa con Tonantzin? Que el cerro, y aquí viene una clave hermenéutica fundamental, es el Altepeyolotl, es decir, el corazón del pueblo. Y empezamos a encontrar todo el sentido hermenéutico de ese texto que aparentemente es muy, muy cariñosito, muy inocentito, un indito, una muchachita que se quieren, que el otro le pega, no le hace caso, duda de él, viene, chilla, soy cola, soy ala, no. No, hay todo un contenido ético político fundamental que te está diciendo que el pueblo que se representa en un cerro, que el corazón del pueblo no está en el centro de dominación. ¿Cuál es el centro de dominación? La Ciudad de México,
¿Dónde está el control ideológico? Tlatelolco, porque le dice Juan Diego a Tonantzin, ¿a dónde vas, Juan Dieguito? Digno y reverenciable Juan Dieguito, le dice Tonantzin. Y le dice, voy allá donde los sacerdotes nos dan el conocimiento de Dios. ¿Y dónde era eso? Tlatelolco. ¿Y qué dice Tonantzin? Allí no es el lugar del conocimiento de Dios. Vean qué fuerte. Le dice, aquí es el lugar. Y ya no te me vas allá, ahora te me vas a México, a ver al obispo, a ver al poderoso. Le cambia el rumbo de la historia. ¿Qué tenemos en el Nícar Mopogua? Un modelo de concientización, compañeros, compañeras. Es un modelo, hay una pedagogía del proceso de concientización, de transformación de un indígena que él mismo lo dice en el Nícar Mopogua. ¿Qué haces aquí? Y dice Juan Diego, he venido a hacer el trabajo de mi muerte. En otras palabras, ya nada más espero que llegue el crimen organizado para que me lleve. ¿Ven? Ya nada más, es el tema. O sea, estoy en una situación de vulnerabilidad tal, como víctima del proceso de invasión, conquista y ahora adoctrinamiento religioso, que ya hagan conmigo lo que quieran. Esos son los diálogos del 1524, mal llamados coloquios y doctrina cristiana. Cuando los tlamatinime les dicen a los franciscanos, no tenemos por verdad lo que nos dicen y sabemos que nos ponemos en riesgo, hagan con nosotros lo que quieran. Tener esa parresía, y ya sé, a veces me gusta mucho esa palabra, porque no digo lo otro, tener esa fuerza para decir, aquí estoy y me mantengo en lo dicho, eso es otro tipo de constitución. Pero les quiero decir que ustedes y yo estamos constituidos así. Culturalmente somos producto de un proceso de recreación cultural impresionante, impresionante. ¿Y cómo es posible que estemos como Juan Diego, diciendo estamos aquí para hacer el trabajo de nuestra muerte, a ver si pega o no pega la 4T, estamos aquí porque somos cola, somos ala, somos escalerilla, estamos para que nos usen con nuestro voto? Y Tonantzin dice, no, te me vas y vamos a transformar esta realidad. Y lo manda de su adoctrinamiento religioso cultural de lo dado, lo manda a la recreación de otro proceso que se va a ir desplegando durante todo el texto. Entonces Tonantzin, antes de aparecerse, le da los signos que todo indígena identificaba como el preámbulo de un gran acontecimiento. ¿Cuáles son esos signos? Primero, que es muy de madrugada. Cuando se creó el universo en la tradición indígena, también los dioses se reunieron antes de que hubiera sol. ¿Sí ven? En la creación del ser humano, los dioses también se reunieron antes de que saliera el sol. ¿Sí ven? Y ahora lo que nos está diciendo el Nícar Mopogua, que va a haber un acontecimiento tan relevante como la creación del universo o como la creación del ser humano. ¿Y cuál es el acontecimiento? La liberación de los seres humanos. Y ese es el sol de Tonantzin Guadalupe. Por eso le prepara todo a Juan Diego, y Juan Diego se va acercando al Nícar Mopogua, al Tepeyacac, y cuando está allí, ¿qué escucha Juan Diego? Dos elementos más que van haciendo esta obra de teatro, todo un espectáculo de la irrupción fundamental. Dice Juan Diego que escuchó que desde el cerrito había cantos de pájaros. Y Juan Diego dice el texto dice que era tan fantástico que el corazón de Juan Diego se alegró. Se callaron los pájaros y dice el texto como que el cerro les respondía. ¿Qué está diciendo simbólicamente el texto? Si los pájaros significa lo divino, la pluma, por eso Quetzalcóatl, la pluma, lo divino, pájaros, canto, Cuicatl, y el cerro, que es el corazón del pueblo, les responde. ¿Qué es lo que estamos entendiendo que está esperando para la irrupción de Tonantzin? La irrupción de lo divino, la presencia de lo divino. Y no digo Dios porque ustedes saben que en el mundo indígena, como es integral, Ometeotl es al mismo tiempo Omecihuatl y Ometecutli. Ometeotl, el principio supremo absoluto de la concepción indígena, que es un principio. Por eso dicen, iba a decir marihuanadas, pero no hay que decir eso. Están mal quienes interpretan
la concepción de Ometeot como dualismo. No es dualismo, ni dualidad, ni nada que tenga que ver con la oposición de dos principios antagónicos. La concepción indígena es integral. Para que haya lo masculino se necesita lo femenino, y para que haya lo femenino se necesita lo masculino. Se necesita lo caliente y lo frío, se necesita el arriba y el abajo, se necesita, permítanme ustedes, el bien y el no tan bueno. Se necesitan los dos elementos, si no, no estamos completos. Por eso cuando nuestros teóricos agarran y dicen, es que el dualismo de los pueblos originarios, pónganse a estudiar, pero no desde el lugar de la lógica, de la concepción epistemológica indoeuropea. Esa es una. Hay que ir a la raíz, al fundamento, y eso es el otro núcleo ético-mítico, el de los pueblos originarios, para tener la capacidad hermenéutica de comprender lo que se nos está comunicando. Entonces Juan Diego escucha que los pájaros y el cerro dialogan, pero Juan Diego ya sabe que el cerro es el corazón del pueblo y sabe que los pájaros significan lo divino. Entonces Juan Diego se alegra muchísimo. ¿Por qué? Porque está presenciando algo. De hecho, él se hace unas preguntas epistemológicas de escepticismo tremendas. Dice él, ¿acaso es merecimiento mío lo que escucho? Fíjense, se está preguntando sobre el tema del merecimiento, está trayendo a colación todo el tema de la masigualidad de la creación de los seres humanos, como quienes tienen merecimiento, porque nosotros somos dignos, tenemos merecimiento, porque hemos sido creados por el trabajo de los dioses, por la penitencia de los dioses, por el sacrificio de los dioses. Por eso tenemos merecimiento nosotras y nosotros. Y cada uno de ustedes y yo somos más iguales. Eso quiere decir, por eso Juan Diego dice, ¿acaso es merecimiento mío? ¿Acaso estoy despierto? O sea, lo contrario. ¿Acaso estoy dormido? ¿Acaso no es aquí Xochitlalpan, Tonacatlalpan? ¿Qué es Xochitlalpan y Tonacatlalpan para los indígenas? Es analógicamente hablando, fíjense cómo yo me cuido con el lenguaje, digo analógicamente hablando, de manera parecida es el paraíso. Estar en Xochitlalpan, en la tierra de las flores, es lo máximo que puede ocurrirnos, ya estamos en el paraíso. Estar en Tonacatlalpan, en el lugar de los cantos, donde está la presencia de la diosa, ya estamos en lo divino. ¿Qué más podemos esperar? Entonces Juan Diego pone esas preguntas y de repente todo se calla y ocurre el acontecimiento, la epifanía, la teofanía. Teos, teú, teafanía le voy a poner ahora. Diosa, porque no es Dios, aquí es diosa. La teafanía irrumpe y le dice, Juanito, Juan Dieguito, Juantzin, Juan Diegotzin. Digno y reverenciable Juanito, digno y reverenciable Juan Dieguito. Piensen, compañeros, compañeras, qué significaba este lenguaje en un indígena que nos está diciendo que está fuera del círculo del poder, que está en la periferia, no está en el centro, viene de Cuautitlán. El Tepeyacac no es el templo mayor de la Ciudad de México, no es el templo mayor de Tlatelolco, no es la iglesia catedral de Zumárraga, pero tampoco es el convento de San José de los Naturales, ni tampoco el convento de San Miguel Arcángel de Tlatelolco. Es la periferia, es la trinchera, la frontera, el desierto, dirían los teólogos de la liberación. Y recibir ese indígena de una voz que le dice, digno y reverenciable Juanito, digno y reverenciable Juan Dieguito. ¿Qué es lo primeritito que Tonantzin le da a este indígena que no cuenta, que no vale? Que dice, me mandas a lugares donde no andan mis pasos, le dice Juan Diego a Tonantzin, cuando lo manda a ver al arzobispo. Como que no me creyeron, dice Juan Diego, como que dejaron que me hiciera viejo, que algo se echara a perder, y le lloré y le dije y no me creyó. Pero Juan Diego es más diplomático, como suele ser la relación humana indígena, como que no me creyó, dice, aunque ya lo hizo llorar, ya le pusieron unos catorrazos sus asistentes de Zumárraga, ya lo malaconsejaron diciéndole no te juntes con él, es un mentiroso, etcétera, etcétera, anda medio borracho. Bueno, el asunto es que Juan Diego, lo primero que hace Tonantzin es reivindicarle su dignidad. Por eso el día de hoy decíamos el Tepeyacac, la morenita del Tepeyac, la ética y la política de las víctimas. Ese es el lugar de enunciación, el lugar de la revelación de la verdad teológica y por lo tanto política.
En el siglo XVI no es el lugar del poder. Que quede claro, no es el lugar del poder como dominación, sino el poder como servicio. Porque Tonantzin le dice a Juan Diego, me voy a poner aquí, quiero mi templo, quiero mi templecito, quiero mi digna y reverenciable casita divina, mi Teocaltzin, mi digna y reverenciable casita divina. ¿Pero qué significa una casita divina en el mundo indígena? Ay, pues que ya tengan su adoratorio. No, es una acción política. Solamente los pueblos que tenían su propio teocalli eran autónomos, eran libres y eran autodeterminados como pueblo. Y lo que le está diciendo a Juan Diego Tonantzin, siglo XVI, 10 años del proceso de dominación, según la narrativa del Nícar Mopogua, le está diciendo, quiero un pueblo libre, autónomo, responsable. Es lo que yo quiero, por eso quiero esa casita. ¿Recuerdan ustedes el códice, el Amochtli, lienzo del mal llamado Códice Mendocino? La primer lámina, el primer lienzo, tiene a México Tenochtitlan. Está Huitzilopochtli al centro como águila, dividido en los 4 barrios fundamentales, con los diferentes tipos de plantas, pero en el centro, arribita del Huitzilopochtli, hay un templecito de cañas y de muy sencillo, pero ya estaba diciendo que es un pueblo autónomo, que ya no está sometido a los tepanecas de Azcapotzalco, sino que ya tiene su propia autonomía. Y también, si ustedes revisan los procesos en ese mismo códice mal llamado florentino, revisan el proceso de expansión del mundo náhuatl mexica, y tenemos todos los teocalis quemados de los diferentes pueblos que sometieron. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo, el bulto sagrado que van a tener los pueblos, siempre va a estar morando en su templo, en su teocalli. Por eso lo fundamental era, al vencer a un pueblo, hay que agarrar su bulto sagrado, es decir, el corazón del pueblo. Una vez tomado el bulto sagrado del corazón del pueblo, se acabó la guerra. No hay más guerra. Viene el sometimiento voluntario. ¿Por qué? Porque el corazón del pueblo, el bulto sagrado que está en el teocalli, allí en la pirámide, en el montículo o en el cerro, ya no tenía razón de ser. Nos habían quitado lo fundamental. Bien, entonces, ¿qué tenemos allí con Juan Diego? Tenemos al pueblo. Juan Diego es la imagen del pueblo. No es un personaje histórico material concreto. Por eso cuando nos vienen a decir sinvergüenzadas, pero bueno, hay que ponerse en el nivel serio, teórico, y hay que decir, Juan Diego es más importante como símbolo que como personaje histórico. Porque ¿saben quién es San Juan Diego? Es el pueblo. O sea, somos nosotras y nosotros, y eso es lo fundamental. Con el profesor Nebel, que le mando un saludo, y ojalá escribamos el libro que tenemos pendiente, el libro sobre Juan Diego. Escribir un libro muy serio sobre San Juan Diego, quitar todas esas visiones medievales, que no están mal en tanto medievales, pero quererlas aplicar a una concepción de la sexualidad, a una concepción en un universo cultural que no corresponde como es el indígena, y decir que por eso Juan Diego es santo, porque una vez que se apareció la Virgen se quedó a cuidarla siempre y era un santo varón que ya no volvió a tener relaciones sexuales, pues no. ¿Con base en qué fundamentamos y justificamos argumentativamente, históricamente eso? Que es castrar realmente, decirle al pueblo, tú eres Juan Diego, tú tienes que luchar para salir de una situación de muerte, tienes que llevar una buena noticia, porque Juan Diego, una vez que tiene a Tonantzin, como en el Cuicapeucayotl, que es una influencia, un texto, el origen de los cantos, es un texto que va a remitirse también al Nícar Mopogua. El Cuicapeucayotl, el Tlamatini, busca las flores y los cantos. Vean esta imagen como una narrativa que viene también a influir en el Nícar Mopogua. Es un Tlamatini, un hombre, mujer que sabe cosas, una sabia, una filósofa, un filósofo que busca las flores y los cantos. ¿Y cómo inició el Nícar Mopogua? Con flores y inicia con cantos y termina con flores, las flores que lleva Juan Diego a Zumárraga. Entonces, Inxochilincuicatl, el Tlamatini busca las flores y los cantos, está llorando porque no encuentra flores y cantos. Le sale a su encuentro, sospechómetro, un colibrí, y le dice el colibrí dónde están las flores y los cantos. El Tlamatini sube al cerro donde le dijo el colibrí que estaban las flores y los cantos, y cuando los encuentra se alegra su corazón,
pero empieza a llorar. Y la pregunta es, ¿por qué lloras si ya los encontraste? Porque se pregunta, ¿y quién se lo va a llevar a mi pueblo? ¿Sí ven? El asunto del conocimiento de la experiencia divina, que no es para nosotros solamente, o mejor aún, solamente es para nosotros en la medida que es para los demás, en la medida que la llevamos a los demás. Esa es la enseñanza de los Tlamatinime en el Cuicapeucayot. Y esto lo encontramos en Juan Diego también. Juan Diego va por el cerro del Tepeyacac, sube porque Tonantzin sale a su encuentro, la divinidad sale a su encuentro y le dice dónde están las flores. Una vez que tiene las flores, Juan Diego las pone en su vestimenta, en su tilma. Juan Diego se endiosa. De ahí la importancia que dice en este libro fantástico del profesor López Austin, Hombres Dioses. En Hombres Dioses dice cómo los sabios, los dirigentes, los líderes auténticos de la comunidad son hombres dioses. ¿Por qué? Porque la divinidad sale al encuentro de ellos, les da un mensaje en beneficio de su pueblo y ellos tienen que operarlo para el servicio del pueblo. De ahí que yo hablaba del poder, del ejercicio del poder como dominación en una concepción indoeuropea, por ejemplo, que se tornó hegemónica con la modernidad y que hasta el día de hoy la reproducimos como despotés, como dominación, dominus domini, señor en latín, o como servicio, como diaconía, como diaconisas y diáconos que nos ponemos al servicio por el amor al hermano, a la comunidad. Esa es una concepción de poder distinta y es lo que vamos encontrando expuesta en el Nican Mopogua como contenido. Tonantzin, ¿qué va a hacer en el cerrito del Tepeyacac? ¿Por qué hablamos de la verdad y la justicia, la ética y la justicia de las víctimas? Porque en ese cerro, en esa ermita, en ese teocalli, la madre de los dioses, nuestra madre Tonantzin, nuestra digna y reverenciable madrecita, va a escuchar las penas, va a aliviar las enfermedades, va a hacerse aliada de nuestras causas y nos va a dar amor, dice el texto. Pero fíjense que este dar no es solamente una especie de maternalismo y paternalismo que mantiene al indígena en una situación asimétrica, de sometimiento, todo lo contrario. Quien tiene que hacer todo el proceso de transformación es Juan Diego, empezando por transformarse a sí mismo en su conciencia, de ser un sujeto que dice que no vale nada, que no cuenta y lo único que espera es el trabajo de su muerte, a ser un sujeto que se enfrenta a la autoridad máxima de la época, Fray Juan de Zumárraga, y le dice a Fray Juan de Zumárraga, dime qué es lo que quieres. El proceso de transformación y reconstitución de la subjetividad de Juan Diego es tremenda. Pero recuerden de quién se trata cuando hablamos de Juan Diego. No es el indígena, es el pueblo. ¿Y por qué Juan Diego tiene que entrar en acción? ¿Por qué no puede quedarse a hacer el trabajo de su muerte? Porque el tío Juan Bernardino se le está muriendo. ¿Y quién representa el tío Juan Bernardino? Veamos la relación indígena de los vínculos familiares. El vínculo con la comunidad no lo da el papá ni lo da la mamá en la comunidad indígena. El vínculo en la comunidad lo da el tío, la tía. ¿Sí ven? ¿Quién se está muriendo? ¿Qué dice simbólicamente el Nican Mopogua? ¿Quién se está muriendo? Se está muriendo el pueblo. Y ante el pueblo, el Juan Diego que eres tú, que soy yo, que somos cada una de nosotras y de nosotros, tenemos que tomar el papel que nos corresponde. Es lo que dice el Nican Mopogua. Si queremos llevar flores y cantos, ¿qué es la flor y el canto? ¿Qué es Inxochilincuicatl? Es un difracismo que resume, es la síntesis del pensamiento filosófico teológico indígena que permite tener alegría de vivir. ¿Y cómo se puede tener alegría de vivir? Eso que experimentó Juan Diego cuando pasaba por el cerro del Tepeyacac. Decir, estoy en Xochitlalpan, estoy en Tonacatlalpan, estoy en la tierra del sustento, estoy en la tierra de la vida. ¿Cómo se da eso? Pues asumiendo, le dice Tonantzin, actitudes, comportamientos, maneras de ser y relacionarse como un sujeto. Y nos cambia el rumbo de la historia. Si mi propósito es tener mi casa, mi auto, mi ahorro, mi cuestión asegurada, el Nican Mopogua me cambia y me dice la solidaridad, el respeto, la ayuda, el compromiso, la transformación. ¿Desde dónde? Aquí viene el tema fuertísimo. ¿Desde dónde se construye la transformación de la realidad según el Nican Mopogua? Clarísimo. Desde la periferia, con los pobres y desde los pobres. No puede ser desde el centro, con el poderoso, Zumárraga, ni con sus aliados, sus estructuras de poder. Vean qué fuerte.
Esto coincide claramente con lo que un filósofo que se llama Ignacio Ellacuría ha planteado muy bien en un texto que se llama Filosofía de la Realidad Histórica. Hay un lugar que da verdad, y el lugar que da verdad, el lugar teológico para el Nícar Mopogua, no está en el centro, no está en el poder, está en la periferia, está con los pobres, los enfermos, las viudas, los extranjeros. Allí está el lugar que da poder. ¿Y quién tiene que hacer esa transformación? Nosotras y nosotros, que somos los Juan Diegos de hoy. ¿Sí ven? Y el proceso de transformación no solamente implica nuestra transformación personal, sino la transformación de estructuras. Dice el texto que Zumárraga reconoce su error y llora y le pide perdón a Juan Diego y lo recibe dentro de la comunidad, que ahora ya no es una comunidad, sino que Zumárraga sale del centro y se va a la periferia a encontrar donde está Tonantzin Guadalupe. Bien, entonces, ¿todo esto qué nos quiere decir? Todo este relato que es simbólico, que está lleno de imágenes que se van desbordando una tras otra, con un lenguaje poético fantástico, maravilloso. ¿Cuál es el mensaje central del Nícar Mopogua? El mensaje es que Tonantzin está por un pueblo libre, autónomo, que asume su responsabilidad histórica. Por eso encontramos esa imagen presente en movimientos de liberación, en movimientos de reivindicación de los derechos de los pobres. Los encontramos con los migrantes, los encontramos con los indígenas, con el movimiento popular y con el movimiento universitario. Y en ese sentido, el Nícar Mopogua y esta imagen están mucho más allá del ámbito religioso en el que comúnmente se le inscribe. No es propiedad del catolicismo, ¿sí ven? Es producto de un proceso intercultural religioso que nos constituye culturalmente. Por eso, sin ningún problema, Diego Rivero decía: yo soy ateo, pero soy guadalupano, ¿sí ven? Y conozco a varios compañeros, compañeras que son, o como decía Monsiváis también, yo soy evangélico, pero soy guadalupano. ¿Por qué? Porque va mucho más allá, nos constituye. Y no hay ningún problema, y a veces encontramos peregrinaciones en la Basílica de Guadalupe, aunque se trate de un templo católico. Sin embargo, encontramos a gente que incluso por una cuestión estética, de estudio del cuadro, se hace presente, pero también de otras denominaciones religiosas. Cuando uno va, por ejemplo, a la mezquita de Córdoba, que uno no puede dejar de maravillarse de la dimensión no solamente estética del espacio, sino de lo que significó religiosamente. Y por eso le duele a uno tantísimo ver que en medio de la mezquita le metieron una capilla como la afirmación cristiana, decir: aquí estamos ahora nosotros. ¿Sí ven? Pero ven los procesos interculturales que se están dando. Entonces, esta imagen es simbólica, vincula, religa, permite un encuentro en procesos de transformación. ¿Por qué? Porque en su origen está un proceso de transformación y reivindicación de las víctimas, un proceso de reivindicación del derecho a la vida, pero construido siempre desde la periferia, desde la frontera, desde la trinchera, teniendo como el objeto central, como el destinatario central del mensaje a los que son víctimas del sistema hegemónico vigente. Porque hay que decirlo, y hay que decirlo por amor a la verdad. Ninguna buena noticia es buena noticia para todos y para todas. No puede ser buena noticia para todos y todas. Así como no lo es el Evangelio, ni lo es el Nícar Mopogua, también la ley no puede ser buena noticia para todos. Para quien viola la ley no es buena noticia el respeto y el reconocimiento al otro como otro. ¿Sí ven? E igual el Evangelio. El Evangelio de Yeshua Ben José no es buena noticia para todos. Para los opresores no puede ser buena noticia, es una mala noticia. El Nícar Mopogua igual. El Nícar Mopogua no era la misma buena noticia para Juan Diego que para Zumárraga. Si hubiese sido eso, es un texto que viene a ser cómplice de la realidad vigente y a justificar la dominación del poderoso sobre el débil. Este texto está en función del débil y de la liberación del débil.
Oye, Juan Manuel, ¿y entonces qué pasa con el opresor? Lo dice claramente el Evangelio, el Nícar Mopohua, la filosofía y la teología de la liberación. Tiene que experimentar un proceso de transformación vía la concientización. Y para eso, compañeros, compañeras, necesitamos encontrarnos, necesitamos discutir, necesitamos profundizar, pero siempre, siempre con sospechómetro. ¿Por qué? Porque todos tenemos intenciones de orientar la voluntad cuando hablamos, cuando decimos cosas y cuando hacemos acción política. Muy bien, muchas gracias y pues bueno, dejamos para las preguntas. Bueno, compañeros, aquí viene ahora la participación de ustedes. Los que quieran pasar a hacer pregunta, o opinión, alguna reflexión sobre el tema, pueden pasar aquí a mi brazo derecho. Los invitamos para que participen, todos los que puedan participar. Nomás no todos, porque no nos vamos en todo el día. Entonces, el asunto está, mientras les pedimos de favor que nos ayuden con su cooperación voluntaria, la compañera va a pasar un bote. Ahí lo que gusten cooperar para seguir manteniendo este círculo. Le damos un aplauso al jovencito que se aventó toda la charla, jovencito que está aquí entre nosotros, un niño que estuvo muy atento a la charla, muy bien. Fue el reemplazo generacional. Sí, ese es el reemplazo generacional. Dice muy bien. El próximo sábado anuncio, mientras se toma sus puestos, vamos a tener el tema de la cuarta transformación y Morena, su mirada hacia América Latina. ¿Cuál es su mirada hacia América Latina? Ese va a ser el tema. El ponente va a ser uno de los ponentes que a ustedes les gustan mucho, que se llama Ángel Valderas Puga. ¿Lo conocen? Sí. Bueno, entonces va a ser el próximo sábado, y con la participación de Ángel Valderas Puga el próximo sábado cerramos el ciclo de este año y como iniciamos ya en enero. ¿Les parece? ¿Les gusta? Sí, claro que sí, mayoritariamente democrático esto. Les gusta que regresemos en enero. Pero ya saben, el día 12 de septiembre, a mí me llamó mucho la atención el año pasado, que venía entrando venía de este lado de Puebla, y me impresionó mucho cómo la gente los recibía regalando tamales, atole a la gente que venía caminando. Estuve a punto de llorar de ver esa entrega del pueblo, dando tamales, dando atole a toda la gente, pero eran unas hoyotas impresionantes. Quedé impactado, dije, si esto no es fe, entonces ¿qué es? Me entusiasmé mucho, nunca lo había visto, nunca había tenido esa oportunidad. Entonces, la compañera Xochitl. Sí, buenas tardes, compañeras y compañeros. Muchas gracias, compañero maestro. Bueno, miren, más que preguntas, yo tendría que volver a oír la plática porque me quedaron tantas preguntas que no me voy a acordar. Tendré que leer el libro y preguntar. Pero voy a la reflexión de lo que somos a veces nosotros, hablando de los indígenas. Allá en Oaxaca, soy de allá, en Chiapas, en Guerrero, que son los que más conozco. En Oaxaca a la gente, hace algunos años decían, los de razón y los sin razón. Los de razón eran la gente blanquita, ¿no? Y los sin razón éramos los indígenas. En Chiapas igual caminaban en la calle y de un lado caminaban los indígenas y del otro los medio blanquitos. En el micro, si iban parados, tenían el indígena que pararse y darle el lugar al blanco. Y eso fue hace pocos años, ¿no? En Chiapas, en Yucatán lo mismo. Y ahora que está con lo de Bolivia, ustedes estábamos leyendo que a
a la clase que más han amolado es a la mujer indígena, ¿sí? Y sobre todo, digo, a la mujer indígena porque si son dirigentes las escupen, las dan de golpes, las humillan, pues, ¿no? Si tienen un puesto ahí, pero por ser mujer. Y luego, pues el hombre, pues mátenlos. Pero lo peor es esto, que el ejército trae el crucifijo así, o sea, toman a la religión como algo que no es. Yo respeto la religión, ¿no? Pero en lo que he visto, está el crucifijo los soldados están llevando en la mano, ¿cierto o no? Y luego juran ante la Biblia que van a ser buenos, pero hay que golpear a los indígenas. Hay una contradicción. Yo nomás quiero dejar eso como una reflexión y que la clase que nos dio el maestro, pues nos iba de ejemplo, ¿no? Que no está contra la religión, pero hay que saber por qué es así. Gracias. Muy bien. Bueno, buen día, soy Daniel. Juan Manuel, nomás era agradecerte tus estudios, nos estás proporcionando una nueva visión desde los oprimidos, desde los morenitos, etcétera, ¿no? Y es reescribir nuestra historia original, darle la visión no del oprimido, sino de la civilización originaria de la cual somos, ¿sí? Para generar nuestra realidad hacia una visión a futuro, desde nuestra visión, y esto me da pie a ver que este es el inicio, pero también debe de ser para tener en otras áreas, tanto la económica, la política, etcétera, con la visión de la que estás partiendo, enriquecer otras áreas del conocimiento. A ver si tienes algún comentario. Gracias. Mi nombre es Gelacio. Yo le quiero preguntar, hace tiempo fui a Tlaxcala, estuve viviendo por ahí trabajando, y fui a uno de los pueblos cercanos, y en una iglesia vi que ahí se decía que había la aparición de una virgen. Y bueno, yo lo relacioné que se apareció primero que la Virgen de Guadalupe. Entonces, hoy la pregunta que le hago, ¿y por qué esto no se presenta en Tlaxcala? Bien, entonces ahora vamos con las respuestas. Ya no hay preguntas, ¿verdad? Por lo que veo, no. Miren, yo quisiera comentarte lo siguiente. Yo cuando era un adolescente, allí en Chihuahua había un sacerdote que se llamaba, Rodolfo Aguilar. Lo conocían como el Chapo Aguilar, así se decía que era de la Liga 23 de septiembre, lo cual era falso, pero sin embargo por su trabajo comunitario, su trabajo con los más pobres, era muy reconocido. Le decían que era un sacerdote paracaidista que conseguía terrenos para los más pobres. Y me acuerdo que había una discusión en una ocasión, porque uno de mis hermanos lo visitaba mucho y platicaban mucho. Entonces el padre le decía, en una ocasión que lo visité, que esta lucha que era indudablemente una lucha teológica. Yo me quedaba en 2 signos de interrogación, ni lo entendían y menos nadie lo entendía. Creían que era una lucha religiosa, porque lo teólogo y lo religioso lo solemos confundirlo mucho. Y entonces decíamos, ¿cómo que hace una lucha religiosa? Pero él decía teológica, no religiosa. Y entonces, pero ahí es la confusión, como dices tú, la ignorancia, muchas veces de confundir los términos, nos llevaba a un vacío terrible. Y bueno, yo nomás quería hacerte este comentario de nuestra experiencia. Te paso el micrófono. Gracias. Bueno, tendríamos que tener otra conferencia, otro espacio de reflexión para mostrar la fundamentalidad de la relación que hay entre la teología y la política. Esto lo deja ver, miren, la Iglesia Católica, el cristianismo en general y luego la Iglesia Católica en particular, porque recuerden ustedes que existe Iglesia Católica después del siglo XV. Antes no existe Iglesia Católica, existe la Iglesia. Después viene el movimiento de la Reforma
iniciado por Lutero y en su máximo, digamos, desarrollo teológico con Juan Calvino, y como reacción a la reforma protestante, llamada protestante, a la reforma evangélica, viene la respuesta del catolicismo. Y eso es lo que se llama la famosa iglesia, ya se le pone el concepto como el adjetivo para identificarla como iglesia católica. Antes no hay. De hecho, Lutero emplea muchísimo a los padres de la iglesia en la fundamentación de su crítica a el cobro que venía haciendo cierto sector de la iglesia, porque él también era iglesia, cierto sector de la iglesia por las llamadas indulgencias. Bueno, ¿por qué saco a colación todo esto? Para que vean la importancia de la relación de la ética con la política y con la economía. La iglesia hablaba de pecados capitales. El pecado capital viene de una palabra latina, caput capitis, que quiere decir cabeza. Pero no es cabeza solamente porque sea uno de los pecados que nos llevan en la tradición teológica cristiana a la condenación, sino porque de esos pecados se desprenden muchos otros. Por eso se llaman pecados capitales, pecados cabeza, cabeza de muchos otros, caput capitis. Bueno, uno de esos pecados muy fuerte dentro de la iglesia, criticado dentro de la iglesia de una manera muy fuerte, era el pecado capital de la avaricia. ¿Qué quiere decir la avaricia? Quiere decir la acumulación de riqueza. Querer y querer acumular más y más riqueza. Y se llama que es un pecado capital. ¿Por qué? Porque eso no conduce a la felicidad. Nunca vamos a tener felicidad. Porque ya tenemos algo y queremos más, y ya tenemos aquello más que queríamos y nuevamente otra cosa más. Entonces no vamos a encontrar la felicidad y por lo tanto vamos a identificar en la riqueza un fetiche de un ídolo de la riqueza. Por eso se llama un pecado capital. ¿Qué pasó en el siglo XV? Ocurre una revolución tremendísima, que un señor que se llamó Juan Calvino, que vivía en Ginebra, se dio cuenta que se estaba desarrollando un nuevo modelo de organización económico-política, el capitalismo. Y ustedes y yo sabemos, esto es básico, ustedes y yo sabemos que el capitalismo implica acumulación de ganancia. Si no hay acumulación de ganancia vía la plusvalía, no funciona el capital. ¿De dónde saco esa ganancia que yo acumulo? Pues la saco del trabajo no pagado adecuadamente al trabajador. Es lo que me permite acumulación. Calvino se da cuenta de esto, pero también se da cuenta que eso representa un pecado. Lo que hace Calvino entonces hace toda una reflexión teológica para convertir un pecado capital en una virtud. Y entonces, esto no les estoy diciendo otra cosa, este es un texto que escribió un profesor alemán, uno de los sociólogos más importantes del siglo pasado, que se llamó Max Weber o Max Weber. Max Weber tiene un texto que se llama Ética Protestante, y en esa Ética Protestante nos expone este tema, este problema, cómo Calvino, un pecado capital de condenación, de condenación pues, lo transforma en una virtud diciendo, Dios ya predestinó a hombres y mujeres para la salvación. Calvino cree en la predestinación. Si tú ya estás llamado, elegido por Dios para salvarte, hagas o no hagas, tú te vas a salvar. De igual manera, si ya estás predestinada para condenarte, hagas lo que hagas, te vas a condenar. Ustedes dirán, no creo eso. Espérense, vamos despacio. Tiene una lógica. ¿Por qué? Vean el tema. Dice Calvino que los seres humanos somos llamados por Dios. Eso se llama en latín vocatio, que es un participio pasivo del verbo vocare. El vocare quiere decir llamar, vocatio quiere decir llamado. Y el llamado que tú tienes es la vocación. ¿Sí ven? Somos llamados. Eso en el horizonte de Calvino, en alemán, llamar se dice rufen. Y la palabra para decir profesión en alemán se dice Beruf.
Was bist du von Beruf? ¿Qué eres tú de profesión? Pero fíjense que Beruf, profesión, está compuesto por un prefijo y un verbo. El verbo es rufen, Beruf. Pero el ver en alemán quiere decir siempre, ese prefijo quiere decir siempre una transformación. O sea, yo soy llamado y al tener ese llamado experimento una transformación. ¿Esto qué quiere decir Calvino? Dice Calvino, quien recibe la vocación por parte de Dios nos va a demostrar que ya está siendo salvo. ¿Cómo va a demostrar que está siendo salvo, que ya es salvado? Pues nos lo va a demostrar por el trabajo que realiza. Vayan viendo, el argumento teológico es fuertísimo. El trabajo va a decir si yo soy salvo o no soy salvo. Es decir, si yo soy un zapatero y hago muy bien mis zapatos, me tiene que ir bien. ¿Por qué? Porque estoy cumpliendo con mi llamado, Beruf, con ese llamado, con esa vocación que tengo yo. Entonces el signo de que los seres humanos manifiesta que somos salvos es que nos va bien en nuestro trabajo. Esa es la ética protestante. Entonces, quien les va bien en su trabajo es bendición de Dios y Dios te está bendiciendo porque tú ya vas a ser, eres un salvo. A quien le va mal, pues obvio, no tiene la beruf, no tiene el llamado, la profesión y por lo tanto no le va bien en el trabajo. Y irle bien en el trabajo le permite desarrollo, acumulación. Y vean cómo de ser un pecado la avaricia, el tener, el mantener y el acumular es signo de bendición. Y ustedes dirán, Juan Manuel, cálmate, eso es del siglo pasado. Bueno, traje mis notas, no venía preparado, pero traje mis notas. Fíjense que hay un autor, un especulador norteamericano que se llama Warren Buffett. Buffett dice, hay una guerra de clases. Estoy de acuerdo, pero es la mía, la de los ricos, la que está haciendo la guerra y nosotros la vamos ganando. Vean cómo un discurso teológico puede fundamentar prácticas y organizaciones, estructuras de sentido histórico material concretas, como es una estructura de organización económica. Y se justifica teológicamente diciendo, no estoy cometiendo pecado. Y por eso me puedo ir a dormir en mi casa después de explotar a mis trabajadores y tenerlos con una ley que no se aprueba en favor de los trabajadores de outsourcing sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es Dios quien me está bendiciendo. Si tuviéramos otra teología, como era la teología de las primitivas comunidades cristianas, donde la solidaridad es el criterio, el dar de comer al hambriento, el dar de beber al sediento, el vestir al desnudo, el visitar al enfermo, el consolar al triste, entonces estamos cumpliendo con los criterios no de obras de caridad, sino de salvación, diría Osiris, diría Isaías, y diría Yeshua ben José, y diría ahora últimamente el Papa Francisco. Si ven el asunto, hay teologías a favor de unos y hay teologías a favor de otros. La teología juega un rol fundamental. La compañera que hizo el comentario, que ya hasta se nos echó a correr, sobre el tema de Bolivia. El tema, ahora sí ya le vi. El tema de Bolivia. El tema de Bolivia, primero se tendrían que poner a estudiar esa bola de ignorantes que agarran el crucifijo y la Biblia para entender el sentido del núcleo ético mítico semita, constituido con el núcleo ético mítico mesopotámico y el núcleo ético mítico egipcio, para darse cuenta que el criterio de salvación es la vida, la carnalidad de los más débiles. Y vergüenza les debería usar ese texto que en realidad se les va a revertir. ¿Sí ven? Por eso yo les decía, el evangelio no puede ser buena noticia para todos, no puede ser, porque si lo fuera, se justifica lo que hicieron en Bolivia y lo que hacen en Estados Unidos cuando levantan la mano y juran para decir sus mentiras, como fue el tema de las armas de destrucción masiva en Irak. ¿Ven? Que lo juraron ante la Biblia. Claro, porque está fetichizada, pero si lo volvemos al contenido crítico, originario, emancipador, liberador de los textos sagrados los denuncian. Y dicen, el criterio no es usted, señora, que se cree europea,
y que desprecia por su ignorancia al núcleo ético-mítico que usted lleva adentro, por el proceso de blanquitud epistemológica, antropológica y teológica, ideológico chafa que tiene en la cabeza. ¿Sí ven? Pero necesitamos, ¿qué? Herramientas hermenéuticas críticas para desmontar todo eso. Necesitamos espacios, círculos de estudio, círculos de reflexión crítica para desmontar lo que nosotras y nosotros ya tenemos. Recuerden ustedes que no solamente tenemos el contenido crítico emancipador en cada una de las culturas. Todas las estructuras de sentido, las culturas tienen contenidos crítico emancipadores que hay que reivindicar, que hay que afirmar y que hay que desplegar. Pero también todas las culturas tienen componentes ideológicos encubridores y violentos que hay que pasarles el cepillo a contrapelo y decir, no, ahí no le entramos. Piensen ustedes, por ejemplo, el tema del machismo, el tema del patriarcalismo, el tema de la violencia.